Buenos días, estamos aquí un día más en nuestro podcast favorito de educación CIPI con nuestras colaboradoras de siempre, Ana, Paloma, María, Bea y Estrella. Hola. Hoy vamos a hablar propiamente de las condiciones institucionales de la práctica educativa y vamos a tratar diversos temas. Bueno, para empezar, ¿qué temas creen ustedes que deberíamos de tratar con más ímpetu? Yo diría que las desigualdades en la escuela lo veo un tema muy importante. Sí. La atención a la diversidad también. También las características del alumnado, sobre todo la diferencia del alumnado actual con el que había anteriormente. También deberíamos de tratar la sociedad de la información, de qué manera hemos incorporado las TIC en el Ahora aula. mismo está muy presente. Sí. Para ello, contamos hoy con una invitada especial, la cual tiene más de 30 años de experiencia en el ámbito educativo y actualmente trabaja como directora en un centro. Ella ha realizado colaboraciones en algunos libros como este, Educación en Valores y Temas Transversales, y vamos a abrir conexión con ella. Ella es Piluca Padawan y nos comunican que ya la tenemos en conexión. Piluca, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Buenos días a todas. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues podemos comenzar ya y vamos a empezar tratando el primer tema, la desigualdad. ¿Quieres decir algo tú sobre ello, Bea? Buenas, Piluca. Le habla Bea. Hola, buenos días, Bea. ¿Le parece que nos tutemos? Claro, por supuesto. Bueno, empezando con las preguntas, ¿notó algún cambio en los recursos que se destinaban a la educación tras la crisis? ¿Cuál de las dos crisis? Porque hemos tenido una crisis económica primero y posteriormente la crisis provocada por la situación sobrevenida por el COVID, con la pandemia. Vamos a empezar con la crisis económica. De 2008. De acuerdo. Pues en mi centro educativo, por ejemplo, se notó muchísimo porque dentro de las familias que teníamos en el colegio, muchas de ellas que eran de clase media, pasaron de un día a otro a ser pobres, vamos, y depender de los servicios sociales comunitarios. Sí, es cierto, Piluca, en relación con lo que tú has dicho, es muy verdad que se ha reducido la pobreza extrema, pero la desigualdad social ha aumentado mucho y eso pues se ve reflejado en las aulas. Claro que sí, de hecho, por ejemplo, en mi centro, ¿qué es lo que vemos? Pues que ha subido muchísimo el índice de alumnado que tiene bonificaciones de comedor escolar y por lo tanto pues tienen esa comida diaria o tienen más ayudas sociales, muchos usuarios de servicios sociales comunitarios. Con la crisis de 2008, España se convierte en el segundo país con mayor desigualdad social y económica. Y siguiendo con este tema, respecto a esas familias con pobreza, podemos relacionarlo un poco con las propias características que hemos hablado antes del alumnado actual, y ya no solo de la crisis económica que hubo en 2008, sino también la actual en la pandemia que acabamos de vivir. ¿Qué has notado al respecto? Perdón, yo soy Estrella. Bueno, hemos notado al principio mucho miedo por parte de la familia. Tras el confinamiento les daba miedo traer a los hijos al colegio y hemos tenido que trabajar, hacer un plan de acogida tanto para el alumnado como para la familia en la pandemia. Y luego también se ha puesto de manifiesto una brecha digital que existía, sobre todo en centros como el mío, que son centros que tienen un perfil marcadamente de compensatoria. Piluca, soy Estrella de nuevo. Y ya personalmente con el alumnado, ¿cómo has visto su vuelta al centro? Porque me has hablado un poquillo sobre la gestión administrativa y cómo habéis solventado desde el centro el problema de la pandemia, pero el propio alumnado, ¿cómo ha vuelto?
Pues mira, la verdad es que no han vuelto bien, ¿eh? Han vuelto con muchísimo retraso porque no han tenido un desarrollo normal durante este tiempo de confinamiento, desde los niños más pequeños que se le ve mucha deficiencia a nivel motórico, no saben correr, habilidades psicomotrices, se les nota que no, a niños más mayores también que a nivel emocional están muy afectados, incluso hay estudios hechos donde se ve claramente que se ha incrementado el número de suicidios en niños preadolescentes y adolescentes, y esto ha conllevado que se cree la figura de los coordinadores de bienestar para paliar este efecto a nivel escolar, claro. Hola Piluca, antes he escuchado que mencionaste sobre la brecha digital y quería relacionarlo sobre la sociedad de la información y de qué manera se ha incorporado en el aula las TICs. Pues mira, Paloma, la brecha digital que se ha visto claramente a raíz de la pandemia en todos los centros ha hecho que la administración educativa tenga que tomar partido y proveer a los centros de material tecnológico, por ejemplo. Incluso ha creado los programas de transformación digital educativa a través de los cuales se pretende realizar una competencia digital para el alumnado y para el profesorado, porque esa brecha digital se ha visto en el alumnado, pero lo que era la formación en competencia digital, tanto el alumnado como el profesorado tenía que mejorarla. El profesorado también durante el tiempo del confinamiento pues se ha tenido que poner las pilas y formarse, autoformarse para poder llevar al alumnado que estaba en sus casas la educación. Entonces, ¿consideras que la administración educativa ha respondido adecuadamente en ese tema? Bueno, sí, de hecho dieron ordenadores, tablets, tarjetas para móviles, internet, eso al alumnado. Al profesorado ha dado también ordenadores y está en ello, pero todavía hay que hacer mucho en los centros educativos. Bueno, si os parece vamos a cambiar de tema y vamos a pasar con la organización y la gestión educativa. Ana tiene grandes aportes sobre ello, así que le doy paso a ella. Buenos días, Piluca, te habla Ana. Hola, Ana. Mira, yo te quería hacer una pregunta sobre si consideras que el currículum que se está impartiendo ahora con la nueva ley LOMLOE, que si consideras que es flexible. Pues mira, sí, la verdad es que el nuevo currículo lo que intenta es adaptarse a los tiempos que corren y a las características que ahora mismo presenta nuestro alumnado. Se ha puesto de manifiesto que un currículum no puede ser algo cerrado, que además tiene que tener una base totalmente competencial, de nada sirve que aprendan unos contenidos si no saben aplicarlo a la vida. Y por ahí va, Y los principios pedagógicos sobre los que se sustentan está, por ejemplo, el diseño universal de aprendizaje, que precisamente pone la flexibilidad como uno de los ejes sobre los que tenemos que trabajar. Y mira, yo tenía aquí una cosilla apuntada, que el currículum de esa normativa se supone que insiste en la coeducación, el fomento de la igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual. Y quería ver si tú ves que es cierto esas pequeñas cosas en las que insiste, si es verdad que se llevan a cabo. Bueno, la LOMLOE apuesta por una educación inclusiva en todos los sentidos. Y bueno, pues ahí está ese desarrollo de una igualdad efectiva, que es lo que también se está haciendo desde las administraciones públicas. Desde la administración educativa ponen en fomento y en desarrollo una serie de planes y programas, como es el plan de igualdad. Ahora, por ejemplo, está el programa de prevención de violencia de género, donde a los centros educativos se les da una partida económica para revertir sobre esa prevención de la violencia de género. Sí es cierto, por ejemplo, que en primaria la prevención de violencia de género se tiene que sustentar en lo que es el buen trato entre iguales. Entonces la convivencia escolar es un pilar fundamental también que hay que trabajar desde los centros educativos. Vale, Piluca, ¿y en la práctica educativa cómo se refleja eso?
Pues mira, desde que tenemos que elaborar un proyecto educativo que la finalidad sea alcanzar los retos del siglo XXI que plantea la Unión Europea, y a partir de ahí trabajar unos objetivos también de desarrollo sostenible, y todo se incluye en las propias programaciones que tenemos que hacer, y de las programaciones ya las situaciones de aprendizaje, el diseño de situaciones de aprendizaje que incluyan esos temas transversales tan importantes y esos objetivos de desarrollo sostenible de manera transversal. Y Piluca, concretamente en tu centro, ¿nos podría mencionar alguna actividad que llevaréis a cabo para tratar alguno de estos temas? Pues mira, hace cuestión de 2 años hemos hecho un proyecto de educación intercultural que se llamaba Cuentos de Babar, que incluso hemos ganado algunos premios, un premio de la Junta de Andalucía, el premio Migraciones. Y ahora mismo, como el foco se está centrando en ese bienestar que es preciso trabajar en el alumnado, por aquello que os comenté antes del incremento de suicidios, niños más mayores, pues estamos haciendo otro proyecto que se llama El Poder está en ti. Y con este trabajamos el empoderamiento del alumnado, haciéndolo reconocer sus propias fortalezas, también reconocer las fortalezas en los compañeros, poner sus fortalezas al servicio de los demás, para que tengan una participación sobre el entorno y actúen como ciudadanos de pleno derecho. ¿Y les gustan a los niños estos programas? Pues sí, es lo que más les gusta, porque además como utilizan actividades muy atractivas, que se basan mucho en los intereses que ellos tienen, y claro, ya esa motivación está ahí. Luego también utilizan metodologías activas, y esa es la manera realmente de llevar a cabo ese aprendizaje y que sea interiorizado por el alumno y se sienta protagonista de todo lo que hace. Porque además teníamos entendido que tú trabajabas en un colegio de compensatoria, entonces supongo que será una forma más dinámica este tipo de programas para trabajar con este tipo de alumnado concreto, ¿no? Claro, con el alumnado que nosotros tenemos, con ese perfil de alumnado, no se puede trabajar de una manera así tradicional, donde es el libro de texto, el cuaderno, no. Tiene que ser todo muy activo, muy manipulativo, donde ellos crean, producen productos, o realizamos tareas, o proponemos retos. Y esa es la manera de mantener continuamente la atención y la motivación para conseguir una educación de calidad. Y la manera en la que creemos que deberían trabajar todos los centros actualmente. De ahí la importancia de tener un currículum flexible. Pues sí, tenéis razón, así es. Perdona, Piluca, antes has mencionado algo de los cuentos de Babar para trabajar la diversidad en el aula. Entonces yo quiero hacer hincapié en esto. Como has dicho, trabajáis en un centro de compensatorio y supongo que habrá mucha diversidad en tus aulas. Diversidad de todo tipo, la diversidad cultural es una de ellas. Claro, ¿y cómo la tratáis esta? Bueno, la diversidad cultural, por ejemplo, con proyectos como el que te acabo de comentar hace un ratito, que tú bien dices, Cuentos de Babar, lo que hicimos fue empoderar a ese alumnado de atención a la diversidad de diferentes culturas que tenemos. Tenemos alumnos tanto de Latinoamérica como africanos, asiáticos no, pero también refugiados ucranianos. Entonces, está muy presente en la vida del centro esa diversidad. Con el alumnado refugiado, por ejemplo, que vino de Ucrania, preparamos también un plan de acogida donde preparamos a los niños a recibir a esos compañeros nuevos que llegaban. Con la diversidad de diferentes nacionalidades, pues utilizamos también a las familias, porque pensamos que es importante que las familias participen de la vida del colegio, ¿no? Y venían, explicaban al resto de la clase cómo es su cultura, a qué juegan, cómo son las familias, qué comen. Eso acerca al resto de los niños a conocer un poco más esas familias nuevas que están en nuestro colegio y a verlos con normalidad y naturalidad. Es decir, tratáis la diversidad como igualdad.
Claro. Efectivamente, es que Lo tiene que quería ser decir así. yo también, estáis trabajando en la interculturalidad, perdón, de una manera muy especial, ya que la trabajáis de una manera enriquecedora y no la categorizáis de ninguna manera, en tanto negativa ni nada de ello, que puede ser un error que puede dar lugar a varias desigualdades. Y me parece que es una manera muy original de trabajar esto. Muchas gracias. Y Piluca, hablando de diversidad, ¿qué nos podrías contar sobre la atención al alumnado con necesidades educativas y con dificultades de aprendizaje? Pues fíjate, es otro pilar importante que tenemos que trabajar en los centros educativos, porque además existe cada día una presencia más grande en las aulas de alumnado, no solo con dificultades de aprendizaje por un refuerzo educativo, sino con necesidades educativas especiales. Mi centro, por ejemplo, nosotros tenemos hasta un aula específica de espectro autista y alumnado de espectro autista integrado en las aulas. Importantísimo preparar un buen plan de atención a la diversidad en los centros educativos, donde se pueda atender a ese alumnado como realmente se merece, garantizando esa igualdad de la que tanto hablamos, y llevando a cabo una educación que sea realmente inclusiva, donde no haya segregación del alumnado como se hacía antiguamente, que se sacaba al niño con dificultades fuera del aula para que lo cogiera un profesor de apoyo o un especialista de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje. Ahora mismo lo que apostamos es porque ese profesorado entre al aula para que ese alumnado no se sienta distinto a los demás, sino igual. Bueno, entonces, Piluca, hablando del refuerzo, ¿cuál crees que son las áreas en las que el alumnado necesita de este refuerzo? Bueno, las principales son las troncales, lengua y matemáticas, porque es que son importantísimas para el aprendizaje del resto de las áreas. Y luego, en lengua, por ejemplo, tener una buena competencia lingüística, que los niños comprendan los textos que leen, hace que luego realmente puedan acceder al contenido de todas las demás áreas. Hacer composiciones escritas. Entonces, lengua y matemática las principales. Y de hecho lengua ahí extranjera? Inglés también es muy importante. No puedo decir lo mismo de francés. ¿Por qué no? Pues porque si precisamente se está demostrando que la lengua materna es donde hay que hacer más hincapié y donde los niños están demostrando unas dificultades reales de aprendizaje, pues entonces habría que dedicar más horario a la lengua castellana que a meter una segunda lengua extranjera, por lo menos en una primaria. Ya en secundaria no voy a meterme, pero es muy importante que en educación primaria se trabaje la lengua materna. Entonces, ¿no crees que el tiempo se organice de manera adecuada? Bueno, ahora mismo, tal y como está establecida la normativa, te permiten incluso coger 2 horas de libre disposición en los centros educativos. Nosotros lo estamos volcando ese horario en lengua y en tutoría, porque no se le da la importancia que tiene la tutoría con el alumnado y es fundamental. Si tú quieres trabajar una gestión emocional, una educación emocional, habilidades sociales para que sepan relacionarse bien entre ellos. Entonces, eso es fundamental para un buen clima escolar y un buen desarrollo emocional de nuestros niños y niñas. Esto que habéis estado hablando es completamente el tema que mencionaste antes, ¿no? El sentido del tiempo escolar. Sí, Claro, sí. el sentido del tiempo escolar. Muchas veces no nos damos cuenta, pero el que hace la ley es importante que esté en un aula y sepa qué precisa más el alumnado y qué le va a servir más de cara al futuro. Entonces, el lenguaje es fundamental, unas matemáticas también, el inglés, con la globalidad ahora mismo que existe, pues se tienen que manejar con un idioma que prácticamente es universal y se utiliza en todos los países. Vale, Piluca, nos has estado comentando sobre las asignaturas más troncales, pero ¿qué opinas sobre dedicarle más tiempo a asignaturas como plástica, música, educación física, que se Religión, suelen dejar más de lado?
Bueno, realmente son importantes todas, porque para alcanzar las competencias básicas precisamos de todas ellas. Y es verdad que a veces, y eso se nota a la hora de elaborar un currículo, se le quita horario a una artística. Una artística realmente ahora tiene que ser 1 hora a la semana de artística. Y artística es música y plástica. O sea que sería media hora de música, media de plástica, que no es nada. Debería de existir más horario, por ejemplo, ¿eh? Antes los centros educativos, religión, la religión podía tener hasta 2 horas, ahora la han puesto en 1, que lo veo bien, porque realmente yo volcaría más en otro tipo de asignatura. ¿Y cómo trabajáis religión en tu centro? Porque tu centro es de... Sí, claro, por la diversidad, claro. Dices, ¿no? Bueno, pues tenemos religión evangélica y religión católica. Es complicado hacer los horarios, porque además profesorado que suele atender a varios centros y cuadrar horarios es difícil. Y luego llevamos un tiempo intentando tener religión islámica, pero ese es otro caballo de batalla con la administración, porque no tiene profesorado para llevar a los centros, todos los centros, son muy pocos los que reciben profesorado de religión islámica, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos con ese alumnado? Pues ese alumnado dan valores cívicos y sociales, lo que es la alternativa a la religión, ¿eh? Que tampoco está mal, porque es muy importante trabajar esos valores. Y luego educación física, a nivel curricular se ha ampliado el horario, el tiempo escolar de educación física, porque educación física ahora también lleva a cabo lo que es el aprendizaje de hábitos de vida saludable, que se ha incluido en el currículo escolar. Y entonces bien, por ese lado muy bien, ¿eh? Pero sí es verdad que el francés, por ejemplo, pues el francés se queda ahí, y dices tú, bueno, pues no sería mejor dar en vez de 1 hora de francés o dar otra más de lengua materna o volcarla en el inglés. Habría que pensarlo. Claro, sí. Tendríamos que hacer una reflexión sobre eso. Bueno, lamento tener que interrumpirte. Ha estado súper bien esta charla, ese rato que hemos compartido, pero nos estamos quedando sin tiempo, Piluca. Bueno, no pasa nada, en otra ocasión nos volveremos a juntar. Ojalá podamos repetir esta experiencia. Claro que sí. Ha sido muy interesante. Sí, exacto. Muchas gracias. Y muchas gracias también por esa inquietud que mostráis por la educación. Bueno, también daros las gracias a ustedes, compañeros, por haber estado un día más A aquí. ustedes no, que ya nos conocemos, ¿eh? Bueno, Un placer siempre. Un placer aquí. y a ustedes, querido público, por habernos escuchado. Esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego.